lo que vamos a hacer ahora, entonces, es ver un ejemplo en donde vamos a verificar el teorema de Stokes. ¿Está bien? Verificar el teorema de Stokes. ¿Está bien? Vamos a verificar el teorema de Stokes para un campo F que es igual a menos I X Z, ¿sí? Es un campo que tiene derivadas parciales continuas, más son constantes las derivadas parciales, así que es sencillo para calcular. Y sigma, o sea, la superficie, es un paraboloide. Es Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Con Z entre 0 y 1. ¿Bien? ¿Está? Entonces, lo que tengo que verificar es que la integral sobre el borde de esta superficie de f de r, ¿está bien? Es igual a el flujo del rotor sobre toda la superficie. F punto diferencial de superficie, ¿sí? Y esto sería la curva C que le hace de borde. ¿Está bien? Es decir, vamos a resolver esto y vamos a resolver esto y vamos a chequear, como dice el teorema, que son iguales, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver primero la superficie para identificar todas las partes, ¿sí? Dice que la superficie del paraboloide, entonces vamos a dibujar primero el paraboloide con z entre 0 y 1. Y z, acá tengo 1. Bueno, acá está la superficie sigma, ¿sí? O sea, la superficie es el paraboloide. Este z entre 0 y 1 son los límites nomás de esa superficie. ¿Bien? Ahora veamos. El campo F lo tenemos. ¿Quién es la curva C? El teorema dice que la curva C, como sigma es una superficie abierta, es el borde de la superficie. ¿Sí? O sea, es el lugar por donde tiene la superficie la abertura. Entonces, la curva C en este caso se da en Z1, es esta circunferencia en Z igual a 1, ¿sí? Esta de acá sería la curva C, ¿sí? El teorema también dice que la superficie sigma, para que esta igualdad se cumpla, tiene que tener orientación positiva, ¿sí? Recuerdan que era eso, si yo estoy circuitando la curva C en este sentido, eso lo elegí yo, está bien, en este sentido, por regla de la mano derecha, la normal tiene que ser hacia arriba, ¿está bien? Entonces, si quiero dibujar la normal, por ejemplo, a ver, vamos a cambiar a otro color. Si quiero dibujar la normal por acá, ¿está bien? La normal tiene que ser esta, ¿sí? ¿Bien? O si quieren dibujarla más acá abajo, ¿por qué? ¿Por qué es esa? Por la dirección en que yo tome la circuitación de la curva, ¿sí? Si yo no respeto esa orientación positiva entre la curva y la normal, estas cosas puede ser que no coincidan en signo, ¿está bien? Que o sea, en magnitud van a ser iguales, porque si yo tomo la normal para el otro lado, lo único que cambia es el signo, pero bueno, no van a coincidir, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos todo, tenemos el campo F. Empecemos por este lado, calculando el trabajo sobre la curva C, ¿sí? Entonces, ¿cómo parametrizo la curva C para calcular el trabajo? Fíjense, en Z1, si yo reemplazo 1 acá, esto me queda una circunferencia de radio 1, ¿sí? Vamos para acá, con Z igual a 1, tenemos X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿bien? Entonces me conviene parametrizar en cilíndricas, ¿sí?
yo parametrizaría como R de θ, va a ser... Si no hago el cambio de coordenadas, lo hago todo junto, ya sé que el radio de acá es 1, así que me queda x igual a coseno de θ, ¿sí? Porque el radio es 1. Y igual a seno de θ, y z es constante, ¿sí? Porque la curva está en Z1, o sea que z es igual a 1. ¿Bien? Como es toda la curva cerrada, el parámetro θ va entre 0 y 2π. ¿Está? Entonces tenemos nuestra curva. ¿Cómo hacía yo para calcular el f de r? Acá este de r, si recuerdan, era el r' por diferencial θ, ¿sí? O sea, necesitaba derivar, esto lo rendimos todo ayer, así que lo han repasado justo ahora, necesitaba derivar la trayectoria, ¿sí? Entonces de acá, la r' de θ va a ser la derivada del coseno menos seno de θ, ¿sí? La derivada del seno coseno de θ, y la derivada de z me da 0. ¿Bien? Con eso ya puedo calcular esta integral, o sea, la circuitación de f de r, ¿sí? Va a ser, dijimos que era la integral sobre la curva C, lo voy a escribir primero en forma genérica, esto sería f evaluado sobre la r de θ, ¿sí? Por diferencial r, que es r' de θ, diferencial θ. ¿Sí? Entonces, esto ahora lo puedo escribir como la integral. La f evaluada sobre esta trayectoria me queda, fíjense, la primer componente es menos i, o sea que es menos seno de θ, ¿sí? La segunda componente es x, así que me queda x es coseno de θ, ¿sí? Y z es 1, así que acá me queda 1. Esto en producto punto, lo sigo acá abajo, en la hoja, en producto punto, ¿por quién? Por el r', menos seno de θ, coseno de θ, y 0, ¿sí? Diferencial θ, con θ dijimos que va entre 0 y 2π. ¿Bien? De acá entonces, esta integral va a ser la integral entre 0 y 2π de menos seno por menos seno, o sea que me queda seno cuadrado de θ, ¿sí? Más coseno por coseno, o sea que me queda coseno cuadrado de θ. ¿Bien? Diferencial θ. Y bueno, elegí un problema donde la resolución es fácil. Fíjense que me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, esto vale 1, así que la integral da directamente 2π. ¿Sí? Fíjense de este primer resultado, ¿el campo F es conservativo o no? Fíjense, recuerden, esta integral que era cálculo de trabajo sobre una trayectoria que es cerrada. ¿Está bien? Si este campo hubiese sido conservativo, claro, si este campo hubiese sido conservativo, esta integral sí o sí debería haber dado 0. ¿Sí? Entonces, lo que tengo hasta acá es, o sea, toda esta primera parte es esta cuenta, ¿no? Esta cuenta de acá ahora nos dio 2π. Como lo que queremos hacer es verificar el teorema, lo que voy a hacer ahora es calcular el flujo. Bien, vamos por este lado ahora, cómo calculamos el flujo sobre la superficie. Bien, bueno, para calcular flujo sobre una superficie necesito parametrizar la superficie sigma. ¿Sí? Entonces, veamos qué propuesta tenemos para parametrizar sigma. Podría ser también en cilíndricas, ¿no? Porque es el caso más fácil, le voy a llamar a la parametrización gamma. Ahí vemos, si uso cilíndricas, podría usar como parámetros R y θ, ¿no? Porque me quedaría, voy a poner acá
una línea para que no se mezcle este resultado. Me quedaría acá para X, R coseno de tita, ¿sí? Para ahí me quedaría R seno de tita, y Z tiene que cumplir con la ecuación del paraboloide, que es esta que estaba acá, ¿sí? Si yo reemplazo X e Y, ¿sí? Me va a quedar R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado. Puedo sacar factor común R cuadrado, y coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1, no lo escribo acá, ¿sí? Entonces fíjense que con esto tengo la parametrización, ¿sí? Puedo ver los límites, como z es igual a r cuadrado, en z1 el radio va a ser 1, así que el radio va entre 0 y 1, y θ entre 0 y 2pi, ¿sí? Lo puedo anotar acá, r va entre 0 y 1, y θ va entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces tengo la parametrización, tengo el dominio de la parametrización. Para sacar el diferencial de superficie vector, lo que necesito, como planteaba antes, es acá sacar los vectores tangentes, ¿sí? Tengo que sacar, lo voy a plantear más acá, el tangente a R, ¿sí? Que lo obtengo derivando la parametrización respecto de R, ¿sí? Me queda coseno de tita, la derivada de I me queda seno de tita, y la derivada de Z, 2R. Bien. Sacamos también el tangente a θ, y nos queda la derivada de x menos r seno de θ, ¿sí? La derivada de y sería r coseno de θ, y la de z, 0. ¿Bien? Y bueno, acá ya tengo los dos tangentes, puedo sacar el normal, es decir, el que es el tangente a r cruz tangente a θ. Recuerden que acá tengo que tomar ese normal para la orientación positiva. No sé si este es ese, ¿sí? O es al revés, o es tangente a θ cruz tangente a r. Hago uno de los dos productos, porque me es más fácil hacer primero el producto y después de última verificar si el normal que me da es el que necesito o no, ¿sí? Entonces propongo directamente hacerlo como está ahí porque es más fácil. Fíjense que para el primero sería seno de θ por 0 menos 2r por r coseno, o sea que me queda menos 2r cuadrado coseno de θ, ¿sí? Esa sería la primera componente. La segunda es 2r por menos r seno de θ, sería menos 2r cuadrado seno de θ, ¿sí? Y la tercera me queda coseno de θ por r coseno de θ, es r coseno cuadrado. Menos, con este menos más, r seno cuadrado. O sea que coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1, me queda la última. Eso para no hacerlo en dos pasos, directamente coseno cuadrado más seno cuadrado no lo escribo y me queda r solo. ¿Sí? Y acá tenemos entonces el normal. ¿Bien? Fíjense en el normal. A ver, este normal que me dio acá, ¿es el que necesito o es el inverso? ¿Qué les parece? A ver. Es ese, bien. Está, o sea, la forma, la que a mí me resulta más cómoda en este caso para ver, es mirar la componente en Z, ¿sí? Porque el radio es positivo. Entonces la componente en Z de este normal es positivo, es el vector hacia arriba, es este. Si me hubiese dado acá menos, quería decir que es el que está hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, viendo solamente la componente en Z, me permite ver rápidamente que es el que yo estoy buscando y no el otro, ¿sí? Si a alguien le gusta más evaluarlo en un punto, elija un punto, el valor de r y θ, arma el vector y lo dibuja, pero viendo la componente en z, en general esto sale más, en estos casos más fácil, ¿sí? Tenemos entonces el normal que necesitamos. Me está faltando para esta integral, todavía me está faltando el rotor de f, ¿sí? Entonces voy a calcular el rotor de f por acá.
El rotor de F sería, es el producto cruz del nabla por el campo F, ¿sí? Así que es I, JK, derivada respecto de X, derivada respecto de Y y derivada respecto de Z. ¿De quién? Del campo F, que es menos I, X y Z. ¿Sí? Entonces veamos queda este rotor. La primera componente sería la derivada de z respecto de y menos la derivada de x respecto de z. Z no es función de y, x no es función de z, así que todo este vale 0. ¿Sí? Vamos con el segundo, sería la derivada de y respecto de z, que es 0, menos la derivada de z respecto de x, que también es 0, porque z no es función de x, así que este es también 0. ¿Sí? Vamos al último, me quedaría la derivada, sería este, que es la derivada de x respecto de x, 1, ¿sí? Menos la derivada de menos y respecto de y, o sea que es menos 1, con este menos me queda más 1. ¿Sí? Entonces tengo con eso el rotor, que fíjense, el rotor me da un nuevo campo, que en este caso es vertical y constante, ¿no? 0, 0, 2. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa, el campo de rotor es un campo vertical acá. Si yo voy a calcular el flujo sobre un campo que es vertical hacia arriba y estoy tomando la normal hacia arriba, ¿ese flujo va a dar positivo, negativo, cero? Bien, Tomás acá me hace una pregunta que es interesante. Este rotor, es cierto, este rotor puede ser una función de x y z, ¿sí? Es decir, es un campo nuevo, así que podría haber dado algo parecido a esto, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, claro, si esto da en función de x y z, cuando lo reemplace acá, la tengo que componer. ¿La tengo que componer con qué? Con la parametrización. Este rotor va evaluado sobre esta parametrización. ¿Bien? En este caso, bueno, se dio que no, así que es más sencillo. Pero es porque agarré un ejemplo muy fácil de campo. ¿Está bien? En general esto va a ser una función de x y z. ¿Sí? En este caso particular, fíjense que como es constante y es para arriba, si yo mido el flujo con la normal esta, el flujo va a dar positivo, ¿no? Bueno, de hecho debería dar 2pi, que es lo que estamos tratando de verificar, pero esto es otra cosa que me está indicando que el flujo en esa dirección va a ser positivo. ¿Sí? Bueno, fíjense, lo podemos chequear, dijimos que tengo que calcular el flujo del rotor, aprovecho este pedacito que quedó acá de hoja. Entonces, el flujo sobre sigma del rotor de F, producto punto con el diferencial de superficie, va a ser la integral. ¿De quién? Del rotor, que en este caso es 0,02, ¿sí? Esto queda medio feo. 0,02, ¿por quién? Por el diferencial vuelvo para atrás, diferencial de superficie, que lo puedo escribir como dijimos, tangente a R cruz tangente a θ, o sea, esto va multiplicado por este vector. Fíjense que no copio todas las componentes porque como acá hay un 0 y un 0, este menos 2R cuadrado no me importa, acá lo que hay es esto, ¿sí? La segunda componente es esta que está acá, tampoco me importa porque va multiplicada por 0 en este caso, ¿sí? Si no la debería escribir. Y la tercera componente sí que es R. ¿Bien? ¿Esto por qué? Diferencial R, que dijimos que R varía entre 0 y 1, 0 y 1, y diferencial θ, que varía entre 0 y 2pi. ¿Sí? Bueno, y la integral esta queda muy sencilla porque va a ser la integral de 2R. ¿Sí? Me va a quedar, hoy sí que aprovechamos toda la hoja completa, la integral de 2R de R de θ, ¿sí? Con R entre 0 y 1 y θ entre 0 y 2pi. Ahí está.
la integral de 2R es R cuadrado, ¿sí? Evaluada entre 0 y 1 me da 1, y me queda la integral entre 0 y 2pi de 1, así que da 2pi. O sea, este resultado que está acá, ¿sí? También da 2pi. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que hicimos ahí para un ejemplo en particular es verificar el teorema, ¿está bien? O sea, verificar que la circuitación sobre el borde da lo mismo que calcular el flujo del rotor sobre toda la superficie. ¿Bien? Este fue un ejercicio de verificación, por ahí hay muchos problemas que pide verificar y otros que piden, bueno, calcular alguno de los dos. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí con las cuentas? Fíjense una cosa interesante de este problema. Si la superficie, en vez de haber sido, por ejemplo, un paraboloide, como en este caso, si en vez de haber sido eso hubiese sido un cono a 45 grados, ¿sí? Acá, ¿sí? Llamémosle a este cono a 45 grados, y lo corto en Z1 me da el mismo borde, ¿no? Llamémosle a este sigma 2. ¿Sí? Si la superficie hubiese sido un cono, así si yo hago todas estas cuentas para un cono, el resultado va a seguir siendo 2pi. ¿Por qué? Porque por más que yo cambie la superficie acá, el borde C no cambió, el borde del cono es el mismo borde que el del paraboloide. ¿Sí? Entonces, si lo hago para una sigma 2 que sea un cono, el resultado va a seguir siendo 2pi. Es más, fíjense, si en vez de usar el paraboloide o el cono, hubiese usado un plano acá, supónganse que uso este plano, el plano horizontal, ¿sí? Que tiene como borde la circunferencia de radio 1, es decir, a este plano le llamo, que es más fácil todavía, le llamo sigma 3, ¿sí? Ese disco que dibujé en Z1 tiene el mismo borde C, o sea, para todos los casos, el borde C es lo mismo. Quiere decir que el flujo del rotor sobre la superficie sigma, la sigma 2 o la sigma 3, como todas tienen el mismo borde, ¿sí? La misma curva C, todas hubiesen dado 2pi.